¿Es realmente Vladimir Putin un simple político que busca equilibrar las cosas con Estados Unidos? ¿Y sus acciones o decisiones buscan siempre apoyar lo que ante la prensa llaman el más débil? En este canal hemos criticado a Donald Trump y las pésimas decisiones en su gobierno, que incluso ayudaron a forjar los cimientos de Huawei para apuntar hoy a una independencia tecnológica. Pero, ¿qué hay de Vladimir Putin? Hoy veremos a qué juega Rusia y cuáles han sido sus más devastadoras alianzas. Antes de ver el lado oscuro de este régimen, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Durante 26 años, Omar Hassan Ahmad al-Bashir hizo y deshizo a su antojo en Sudán. No solo fue su amo y señor, se cobró la vida de alrededor de 400.000 personas, se convirtió en una de las mayores pesadillas africanas de la historia, fue el primer mandatario por quien la Corte Penal Internacional pidió captura por sus crímenes contra la humanidad, estando aún en funciones. Cuando ocurrió esto, en marzo del 2009, el reflejo del autócrata fue expulsar a las organizaciones no gubernamentales que hacían llegar ayuda humanitaria al país. Desde entonces, la crisis se agudizó para alcanzar niveles dramáticos. Millones de sudaneses se vieron desplazados. A pesar de ello, al-Bashir se sostenía en lo más alto del poder. Él no resistió en soledad. Para ello, recibió la ayuda de un poderoso socio, Vladimir Putin. Él le ofreció respaldo de todo tipo, sobre todo en la arena internacional, donde más debilitado se encontraba el genocida. Fue tal el compromiso que hasta le facilitó los servicios de una compañía, M-Invest, con sede en San Petersburgo y con una íntima relación con Rusia, para distribuir noticias falsas que pudieran dispersar las manifestaciones que hackeaban al régimen sudanés y para asesorarlo en materia política y represiva. Sin embargo, la ayuda de Putin no fue gratuita. Sudán fue el destino de empresas rusas que llevaban a sus propios ejércitos de contratistas para protegerlas de las amenazas externas, sobre todo compañías dedicadas a la minería y a la extracción subterránea, de acuerdo a un informe publicado por CNN. La oligarquía, amiga de Moscú, recogió sus beneficios. El gobierno incluso instaló una base militar estratégica en el Mar Rojo. Fue tal el vínculo entre estos dos que al-Bashir fue el primer líder musulmán en visitar a Bashar al-Assad desde el estallido de la guerra civil en Siria en el 2011. El vuelo hacia Damasco se realizó en diciembre último, cuando aún el déspota sudanés resistía. El avión que unió a ambas capitales no era oficial, sino ruso. Fue provisto por M-Invest, la firma de los múltiples servicios de la cual hablamos hace un momento. Sin embargo, en abril del 2019 finalmente cayó. Fue depuesto por sus propios militares, quienes le dieron la espalda. Ningún actor extranjero se preocupó por impedirlo. Hoy está detenido. El abandono fue total. Rusia ni siquiera le ofreció refugio. Ya había recogido suficientes recursos y sentado bases sólidas en el país. Por su parte, Sudán, recién en los últimos meses, pudo ponerse de acuerdo y establecer más o menos una alternativa en el poder. Sucedió algo similar en Argelia. Por 20 años, Abdelaziz Bouteflika rigió a Argelia a su voluntad, y Moscú siempre estuvo de su lado. Las fotos con Putin eran frecuentes, y en los últimos tiempos, el país africano fue de gran auxilio en la guerra civil siria. El gobierno de Argelia se volvió el principal comprador de armamento militar ruso en África y uno de los mayores adquirientes de materia prima agrícola, contratos que se cuentan por miles de millones de dólares a lo largo de unos pocos años. En marzo pasado, Bouteflika envió a Rusia a su canciller Ramtan el-Lamamra a visitar a su par, Sergei Lavrov. Necesitaba un respirador ante las crecientes manifestaciones en su contra por presentarse a un quinto intento de mandato presidencial. Rusia y Argelia abogan firmemente por la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Creen en la prioridad del diálogo, en la vía pacífica y diplomática, para resolver todas las situaciones de conflicto, señaló el ministro local. Es el discurso que el Kremlin emite cada vez que tiene que cuidar de un déspota llegado. Lo hizo en Sudán, lo hizo en Siria y lo hace en Venezuela. Con el dominio que se le escurría, el argelino de 82 años incluso ensayó distracciones para ganar tiempo. Convocó a la oposición, le prometió lo usual, una transición ordenada y participación en un gobierno futuro. El militar, en tanto, ordenaba aplastar las protestas que se multiplicaban en todo el país. Un mes después de la promesa de protección rusa, el 2 de abril último, Bouteflika cayó, pero eso a Rusia no le preocupó. Los negocios entre ambos estados quedaron intactos.
Ya se cumplieron 20 marchas ininterrumpidas en las calles de la principal ciudad. La encabezan sobre todo jóvenes, quienes reclaman un cambio radical en la administración, que está aún bajo el manto del anciano dictador. Las elecciones libres están más cerca, dicen, pero el temor continúa. En septiembre del 2015, Putin ordenó bombardeos sobre ciudades dominadas por los rebeldes sirios. Eran aquellos que ponían en riesgo la autoridad de Bashar al-Assad, el heredero de la dinastía que se eternaliza en lo más alto de la cadena de mando de la nación desde 1971, cuando su padre, Hafez, comenzó a comandar. Los vínculos entre Rusia y Siria datan de los tiempos de la Unión Soviética. La asistencia al país árabe fue permanente y la alianza perdurable en el tiempo. Hafez tejió relaciones que le sirvieron a su hijo décadas después, para aplastar los focos de conflictos en su país. Las víctimas de la guerra iniciada en el 2011 se cuentan por cientos de miles. Pero otra vez, la presencia de los soldados rusos no fue gratuita. El Kremlin logró importantes acuerdos. Empresas nacionales podrán explorar en busca de petróleo y gas en territorio sirio durante los próximos 25 años. Se nota claramente la obsesión de Moscú por los recursos naturales. Pero la cosa no termina ahí. Se dice que la nueva constitución siria fue redactada por personas al servicio de Vladimir Putin y que el opresor pudo dictar apenas unas pocas y tímidas líneas para simular autoridad. Además de todos estos beneficios, le generaron a Rusia la posibilidad de tener su salida al mar Mediterráneo, asegurada por los próximos 50 años. Esto será en el puerto de Tartus. No obstante, el arquitecto del desastre sirio está desnudo en su propia tierra. Luego de masacrar a su propio pueblo, no puede confiar totalmente en sus aliados por conveniencia. Es que cuando más necesitó de la ayuda de los militares que se suponían lo protegían, le dieron la espalda. Fue en abril del 2018, cuando los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido bombardearon puntos estratégicos de Damasco. No hubo escudo ruso alguno que lo refugiara. Esto ocurrió luego de que al-Assad ordenara un ataque químico contra su propia población en la ciudad de Duma, en las afueras de la capital. En esa ocasión, más de 70 civiles murieron, entre ellos niños, como consecuencia del barril bomba que lanzaron desde un helicóptero. La mayoría de las víctimas perecieron por asfixia. El brutal hecho horrorizó a Occidente, no así a sus socios. Maduro sabe que hoy el tiempo es su principal fuente de oxígeno y que depende mucho de la asistencia extranjera para subsistir en el Palacio de Miraflores. Oficiales del ejército que están a las órdenes de Vladimir Padrino López sospechan que más tarde que temprano, sus amigos de Moscú los abandonarán a su suerte. Repiquean en sus cabezas las experiencias de al-Assad, Buteflika y Bashir, a quien Putin les prometió amistad infinita. Pero Rusia, como quedó en evidencia en los otros 3 países, solo está interesado en sus recursos naturales. Una vez cobrada todas las deudas, marchará con los bolsillos llenos, sobre todo de aquellos productos brillantes que extrae de la cuenca del Orinoco, donde están empresas bajo la lupa rusa y militares cubriéndoles las espaldas. En esta riquísima área pueden encontrarse todo tipo de recursos naturales: gas, petróleo, hierro, aluminio, pero sobre todo diamantes y oro, mucho oro. Es extraño el intercambio. Venezuela está inmersa en una gran crisis humanitaria, pero los aviones que parten desde bases militares moscovitas no transportan ayuda, ni alimentaria ni sanitaria, solo trasladan personal militar capacitado en tecnología y en custodia de sus intereses. Eso sí, los Antonov 124 retornan supercargados a su hogar. Es la paga extraída de las entrañas de la tierra y que desangra el futuro del país. Incluso los analistas rusos dudan de la capacidad de Maduro para arreglárselas por sí. Saben a la perfección que depende de ellos y la inteligencia cubana para perpetuarse en el poder sobre la base del espionaje interno y la represión a su gente. Pero, ¿cuándo será el momento en que lo abandonen a su suerte? Otro punto preocupa a Rusia. ¿Cómo será su relación con los demás países de la región? Si él insiste en ayudar al dictador al que nadie, salvo marginales excepciones, quiere en Latinoamérica, ¿podrían hacer negocios o entablar relaciones más fluidas con la Colombia de Iván Duque? ¿Y qué pasa con el Brasil de Bolsonaro? Un mercado más atractivo aún. Estos países son quienes más apoyan a Juan Guaidó, el presidente encargado que reúne el reconocimiento de la mayoría de las naciones del mundo. Rusia abandonará a Maduro. Cree que ya está preparada para trabajar con otros chavistas renovados y que reúnan consenso dentro del territorio y prometan una transición ordenada y no sangrienta hacia elecciones libres. Y es que el tiempo de Maduro está ahora súbitamente en su contra. Pero a todo esto,
¿Qué dice Rusia al respecto? Tras años de alianza y con Venezuela sumida en una profunda crisis económica, social y política, Rusia no ve a Caracas y a Nicolás Maduro como un socio necesitado. Creo que somos iguales en esta alianza, asegura Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores de Rusia. Venezuela se ha convertido en uno de nuestros países socios más importantes, no solo estratégicos, sino también aliados, insiste. Ryabkov, un peso pesado de la política exterior rusa, dice que apreciamos sinceramente cómo nuestros amigos venezolanos nos apoyan en un amplio abanico de temas, desde cómo votan con nosotros en varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU, hasta cómo debemos dirigir lo que espero sea una resistencia internacional más unificada a las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos. Rusia, segundo acreedor del país latinoamericano, se ha convertido en uno de los principales apoyos de Maduro. Ahora que más de 50 han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente encargado el pasado enero. Rusia lleva meses acusando a Washington de maniobrar para desestabilizar al país latinoamericano. Moscú envió a un centenar de militares a Venezuela para asesorar al ejército venezolano, un envío que alimentó las suspicacias de la comunidad internacional. Además, varias fuentes apuntan que también empresas privadas rusas han enviado paramilitares a Venezuela, algo que el Kremlin siempre ha negado de manera rotunda. Damos servicios al equipo que fue adquirido por Venezuela a lo largo de los años, señala el viceministro ruso. Ningún suministro de equipo militar ruso a Venezuela constituyó en ningún momento un cambio en el equilibrio de fuerzas en la región. El viceministro de Exteriores acusa a Estados Unidos de difundir la idea de una posible intervención militar para desequilibrar el país. Lo cierto es que la pobre Venezuela, mágicamente, se volvió el centro de interés para estos países. Con todas estas cartas puestas sobre la mesa, es más que claro que no existen negros ni blancos, sino grises en esta guerra de cálculos políticos. Y claro está, cada quien apunta y busca el beneficio de su bando. ¿Qué opinas tú? Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.